¿Te gustan los materiales de arte y te gusta dibujar? ¿Ya viste la primera temporada y la película de Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito? Entonces debes conocer a... ¿Sí? Entonces, comencemos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy dibujaré al primer personaje de Kimetsu no Yaiba en el canal. De hecho, ya dibujé a Tanjiro en una transmisión en vivo, así que aprovecho para invitarlos a que me sigan en Instagram. Ahí se enterarán los días que haya transmisiones dibujando en directo. Igual les dejaré aquí arriba la lista de reproducción de las transmisiones en directo, dibujando en vivo si quieren pasar a verla. Desde que vi la película y luego la serie, sí, en ese orden, quise dibujar a Rengoku, un gran personaje. Y si no vieron al menos la película, háganlo, 100% recomendable. Me gusta dibujar en el día siempre que se pueda y suelo tomarme el tiempo necesario para el boceto, como ya saben, pero siempre lo termino en un mismo día. Lo que puedo dejar para otro día es el coloreado, y ya me ha pasado cuando se va la luz del día y me encuentro muy cansado. Para el dibujo de hoy utilizaré un portaminas, limpiatipo, borrador y una hoja 4 para el boceto. Imprimí la imagen de referencia para hacer algunas líneas guía y poder encajar mejor el dibujo en la hoja. Se lo recomiendo a los que quieren mejorar en su línea guía o recién comienzan. Los que deseen la imagen de referencia me pueden seguir en Instagram y me la pueden pedir por mensaje privado. Como siempre, el ancho y la altura a la mitad, la cabeza del personaje con un círculo y al no tener un perfil frontal, las líneas más importantes del rostro tienen un ángulo de inclinación. Luego trazo algunas líneas importantes como el límite de la mano, que coincide con la mitad de la parte de abajo, y el límite del rostro. Hago algunas mediciones importantes y procedo a hacer las líneas guía en mi hoja en blanco. Desde este momento ya iniciamos el boceto. Dejo un margen de 1 centímetro en la hoja 4 y procedo a hacer las líneas guía antes trazadas. En mi caso, las líneas horizontales las bajo en 1 centímetro, ya que quiero que el rostro de Rengoku quede más abajo que el de la imagen de referencia. Encuentro didáctico y un ejercicio muy bueno trazar la mínima cantidad de líneas guía para poder entrenar nuestra visión y el manejo de las proporciones. Las líneas guía nos ayudarán a cometer cada vez menos errores. Con todo listo, comienzo con el rostro. Como lo señalé antes, para el rostro me ayuda a marcar las líneas guía más importantes, y en este caso en la mitad del rostro encuentro ubicado la línea de los ojos. 3 líneas casi en paralelo, para que el rostro esté bien proporcionado. Ya dependerá de nosotros darle el ángulo de inclinación que querramos para nuestro dibujo. Una vez tengo ubicado el rostro, el proceso para lo demás es el mismo. That you wherever I go, baby, I just need you by my side. Yeah, that's until the day I die. Ever since you found me, we the only thing I see. Forever and a day, it's you and me, and they can't replicate this unity. No pressure, I can see them watching and they try to do better, but you 1 in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip. Es importante ubicar también las manos porque son parte de la expresión corporal de Rengoku. Solo hay que replicar las estructuras trazadas antes lo mejor posible y no tendremos problemas. Siempre alejándonos de nuestra hoja para no perder la perspectiva. Care about the way they're looking at us, cause I know they wish they had it and they know we doing damage to the game. I don't care about the stereotype, I can never do it mono, we the stereotype. I'm talking left, right link, I'm talking left hand ring, I'm talking this right here forever, we ain't here just for the summer. Always on 10, we ain't never had to come up. Young right now, but we gon' watch the numbers run up. Honestly, I love the way you carry it. It was an easy decision, I had to marry it. Honeymoon, I'ma put you on a chariot, and they don't make them like you no more. No pressure, I can see them watching and they try to do better, but you 1 in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip, girl, we're about to vanish. 'Cause I'll go anywhere, anywhere. Antes de continuar, quiero aprovechar para darte unos segundos y te suscribas si no lo has hecho aún, o dejes tu like al video si hasta acá te ha gustado.
En estos breves segundos también quiero agradecer a los que participaron de la dinámica anterior y quisieron aparecer en este video. Los segundos que tienes para suscribirte comienzan ahora. Para los que quieran aparecer en el próximo video, déjenme sus comentarios contándome cuál fue su parte preferida de la película del tren infinito. Y al final de su comentario, una jirafa. Para el delineado hay que tomarse el tiempo y la atención necesaria, porque recuerden que de nada nos sirve un buen boceto si con el delineado arruinamos el dibujo con un error en algunas zonas críticas, por ejemplo el rostro. Más aún en este dibujo en el que haré un doble delineado, porque si vieron Kimetsu no Yaiba se habrán dado cuenta de que los personajes tienen unas líneas particulares, delgadas en algunas zonas pero gruesas en otras. El coloreado para este dibujo lo haré íntegramente con marcadores a base de alcohol. Si bien es cierto los marcadores como los Copic, Touch 5 u otras marcas tienen sus ventajas, también hay que saber utilizarlos. Desde ya no es recomendable usarlos en hojas con un gramaje muy alto, si no queremos que se nos acaben rápido. En mi caso la hoja tiene 250 gramos, y creo que es el gramaje máximo que yo recomendaría si no queremos que se gaste muy rápido. El coloreado de este dibujo lo podemos dividir en 4 áreas. La primera sería el tono de piel, la segunda el traje con la capa, la tercera el cabello y la cuarta el fondo. A mí me gusta dejar el rostro al final del coloreado, lo máximo que se pueda, solo es un gusto personal, porque en realidad se suele recomendar siempre colorear las tonalidades más claras primero y las más oscuras al final. En manos y rostros siempre le doy un tono base a todo el área, para luego ir subiendo de tonalidad hasta las zonas más oscuras y para darle un efecto más especial. Un tono intermedio entre las zonas para que la transición sea más suave. En el caso del traje y la ropa trato de colorear lo más uniforme posible, porque esta zona suele tener coloreados planos. Las llamas de la capa las coloreo primero porque deben estar bien definidas para luego hacer las zonas más claras donde hay opción de hacer degradados. Para los degradados voy de la parte más oscura a la parte más clara y repasando las zonas en las que se encuentran para que la transición sea más suave. Como todo es cuestión de práctica. Por cierto, ¿les gustaría una serie de dibujos con los personajes de Kimetsu no Yaiba? ¿Quién debería ser el siguiente? Los leo en los comentarios.
En la zona del cabello trato de comenzar con las tonalidades en amarillo y anaranjado, y dejo los espacios para las llamas en rojo. Como ven, los espacios en blanco no están bien definidos porque el color rojo lo cubrirá, e incluso alguna parte en amarillo y no se notará. Antes de ir con el rostro, un consejo para cuando no tengamos una tonalidad oscura de cierto color, por ejemplo, el color rojo. Les recomiendo dar una base con una tonalidad de marrón oscuro, para luego, con el color rojo, como en las llamas de la capa y la espada, cubrir por encima y con la mezcla lograremos una tonalidad de rojo más oscura. De forma que evitemos para este caso el color negro, porque es un color muy fuerte y el color desaparecerá si intentamos mezclarlos. En la parte del rostro, el tono de piel primero y luego las zonas en negro, como las cejas y las pestañas. Tuve un error en la zona del diente como pueden ver, pero eso es algo que se puede solucionar con un color blanco, ya sea de madera, posca, lapicera en gel, corrector, etc. Para el fondo utilizo tonalidades de color verde para que haya un poco de profundidad y desenfoque porque se entiende que los arbustos están a cierta distancia por detrás. En el caso del cielo utilizo el color celeste y una tonalidad suave de color morado. Bueno, si llegaste hasta aquí te gustó el video, así que espero que dejes tu like, tu comentario, te suscribas y compartas el video. Hoy dibujé al Pilar de Fuego, Rengoku. Aprendimos trucos para encajar mejor nuestros dibujos y algunos consejos para aprovechar nuestros marcadores a base de alcohol. No me puedo ir sin agradecer a los que participaron con sus dibujos en el diburreto número 4. Si quieren participar, síganme en Instagram como Dibujemos Más y se enterarán cuándo será el próximo. También ya les mencioné cómo pueden hacer para aparecer en el próximo video. Así que sin más que decir, los dejo con unas tomitas finales. Que estén bien y con la ayuda de Dios nos vemos en el próximo video.